Bienvenidos a esta segunda parte de esta clase acerca de neurociencia del lenguaje. En esta segunda parte abordaremos el estudio moderno del cerebro a través de técnicas como la resonancia magnética funcional y cómo nos vamos a dar cuenta que la historia que habíamos visto en el video anterior a esto, de describir grandes zonas del cerebro dedicadas al lenguaje, no es del todo cierta. Las nuevas herramientas nos revelan que todo el cerebro está involucrado en la generación y producción del lenguaje y que hay diversas funciones especializadas nuevas que nos vamos a encontrar y que tienen implicancia de tipo clínico, el conocer el funcionamiento de estas áreas para el tratamiento precisamente de aquellas afecciones como las afasias, que son daños a zonas del cerebro y que generan dificultades para la comunicación a través de esto que llamamos genéricamente el lenguaje. Bueno, y como siempre, aquí va mi recomendación de videos disponibles en YouTube, al igual que este video, em, en los cuales me baso en esta presentación. Quisiera destacar que ambos videos son respecto a investigadores que trabajan activamente en esta área, utilizando las técnicas que vamos a describir a continuación. Entonces, primero que nada, a diferencia de los trabajos clásicos de Broca y de Wernicke, que tenían que ver con analizar cerebros después de mucho tiempo, de manera post-mortem, de gente que había tenido daños en ciertas zonas particulares del cerebro, que definieron las áreas que fueron nombradas en nombre de estos investigadores. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de estudiar en tiempo real cómo distintas zonas del cerebro se activan en tareas particulares que están involucradas en el lenguaje. Hay una que es la más conocida que se llama la imagen por resonancia magnética funcional, o como las siglas en inglés fMRI, ¿ya? Que nos permite visualizar la actividad de ciertas zonas del cerebro eh, eh, de individuos que están despiertos, ¿ya? Aquí está el aparatito pequeño, digamos, para, que nos sirve para hacernos preguntas acerca del funcionamiento del cerebro y del lenguaje, ¿ya? Y en particular vamos a ver cómo se visualizan ahora en tiempo real aquellas afasias que nosotros describimos en el video anterior, pero no de manera post-mortem, sino en tiempo real. Primero que nada, en condiciones normales, lo interesante que tiene el lenguaje, que el procesamiento de las palabras, su significado y la generación y producción de respuestas al lenguaje es muy rápida, ¿ya? En este video, vamos a echarlo a andar, ¿ya? En este video ven que cuando se escucha una palabra, dentro de un lapso muy rápido, estamos hablando de 900 milisegundos, es decir, no alcanza a ser un segundo, se genera una, em, ups, se genera una em, activación muy rápida desde la zona donde está la corteza auditiva hacia otra zona del cerebro. Aquí estaba el área de Broca, como habíamos visto en el video anterior, pero vemos que se produce una activación de muchas otras zonas del cerebro. En el caso de ver una palabra, como es de esperar, primero hay una activación de la corteza visual primaria acá, y después hay una onda de activación que también ocurre muy rápido y que transcurre en varias zonas del cerebro. También hay activación de la zona de Broca, ¿ya? Como vimos hace un rato, pero hay activación de otras zonas. Bueno, ahora veamos un poco de aplicaciones de esto en el contexto de las afasias. Entonces, ahora fíjense que
todas las imágenes que hemos visto y los daños que hemos descrito tienen que ver con el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho también tiene una participación en ciertas funciones relacionadas con el habla. Cerca del 70% o más del 70% de las personas que son diestras, cuando se habla, hay una gran activación del hemisferio izquierdo, ¿ya? Que es donde vimos que estaban las zonas de Broca, pero hay gente que es ambidiestra o es zurdo, también hay una activación predominante del lado derecho, y aquí estamos viendo en el caso particular de un sujeto sano, en que en una tarea del lenguaje en particular hay una cierta activación del hemisferio derecho, ¿ya? O sea, no es ya esta idea de una total laterización de las funciones del lenguaje, no es tan correcta, también participa el hemisferio derecho. En el caso de una persona con afasia producto de un accidente cerebrovascular, vemos que después, 2 semanas después de este accidente cerebrovascular o stroke, como está puesto acá en inglés, hay una gran actividad en vastas zonas del hemisferio derecho, ¿ya? Lo que, lo que se ve, y esto, bueno, a mayor actividad no significa que sea mejor, ¿ya? Sino que este es el dato clínico sólido que se interpreta como que zonas del cerebro están tratando de reganar esta función perdida del lenguaje a través de la activación de múltiples zonas. Y, y, mm, y cuando ya pasaron 6 meses y hubo terapia de por medio de esta persona que tuvo este accidente cerebrovascular, vemos que hay una cierta recuperación de la activación de esta zona en particular, que está acá en esta imagen, pero permanece, digamos, una cierta actividad en esta otra zona del cerebro del lado derecho. Entonces hay una cierta, esto lleva a pensar que hay una cierta recuperación de las funciones de esta persona que sufre afasia producto de un accidente cerebrovascular, que no es total en términos de la actividad de esta zona que hay aquí comparada con esta otra zona que era el caso normal. Entonces, lo interesante que uno le gustaría saber, digamos, desde el punto de vista clínico, dado que se produce un accidente cerebrovascular, y uno sabe que puede, por ejemplo, tener un curso temporal de recuperación, viendo el hemisferio derecho, que uno pudiera, de alguna manera, de tipo farmacológico o de tipo de terapia, ayudar a este proceso, hacer que fuera mucho más rápido, ¿ya? Este tema, lamentablemente, a pesar de tener esta herramienta, no está del todo resuelto. Es un ámbito de investigación muy intenso de poder predecir a partir de estas imágenes cuál va a ser el curso temporal de recuperación. No obstante, en el proceso de estudiar el lenguaje con esto, se han descubierto cosas nuevas e interesantes. Entonces, aquí está lo que acabo de decir. Em, eh, y, Cómo transformar esta resonancia magnética a funcionar en una especie de predictor, pero también, dado que tenemos este nivel de resolución eh, temporal muy alto, eh, uno podría explorar realmente em, eh, cuál serían los distintos niveles en que ocurre la generación de las palabras y la interpretación de su significado, dado que tenemos esta herramienta. Entonces podemos entrar a explorar un poco más en detalle lo que es el cerebro. Entonces, eh, aquí lo interesante que en las afasias nosotros podríamos estudiar el problema de generación de significado de las palabras o de generación de palabras con un significado a distintos niveles. Entonces, aquí está ejemplificado cómo los distintos niveles en que podríamos tener la afasia.
que tienen que ver como lo que estamos conociendo hoy por hoy de cómo ocurre el procesamiento del lenguaje. Entonces, a una persona le presentamos esta imagen que representa un gato y eh, le preguntamos que nos diga qué es lo que está viendo. La respuesta natural sería un gato. ¿Ya? Este es un trabajo del grupo de Nichols a partir del 2001. Em, Hay varios niveles en que podemos tener dificultades. Entonces, primero, en una aproximación de cómo sería la función normal, lo primero que tendríamos es un, lo que sería en lingüística como un campo semántico de las palabras posibles o los significados posibles de las palabras asociadas a lo que es un gato. ¿Ya? Entonces podríamos decir eh, que es un gato, tiene cola, tiene cuatro piernas, es una mascota, tiene pelo, ¿ya? Pero dentro de ese mismo campo semántico podría estar también el perro que ladra, ¿ya? O podría ser, en este caso, las aletas, que podría ser un pescado, ¿ya? El- entonces, todo este tipo de significados que están marcados en amarillo podrían asociarse a un gato. Entonces, hay gente que tiene un tipo de afasia, que tiene problemas de generar este como campo semántico asociado a esto. Y en vez de generar un significado de esta imagen que, que sea un gato, podría salir aquí el significado que sea un perro. ¿Ya? Que ellos verbalicen que cuando vean esto sea un perro, porque solamente asocian con esa imagen de manera parcial este campo de significado de las palabras. Es decir, podrían estar asociando que tiene cuatro patas y que es una mascota y que tiene pelo. ¿Ya? Y la persona que tiene afasia podría decir perro en vez de gato. ¿Por qué? Porque solamente asocia estos significados de las palabras en este campo semántico asociado a esta imagen. ¿Ya? O sea, no puede, es incapaz de asociar todas las palabras, todos los significados de las palabras a esa imagen y solamente asocia a esta. Y eso sería un tipo de afasia. El otro nivel, el, eh, que podríamos tener en que se pueda diagnosticar una afasia es el nivel de cómo se forman las palabras. ¿Ya? Podríamos estar diciendo de que ya, él ha determinado que en términos de significado esta imagen que está viendo es un gato, pero podría, para construir la palabra gato, tiene que unir la letra C, A y la T, ¿ya? Pero podría, por ejemplo, unir la letra, eh, perdón, aquí estamos viendo el ejemplo en inglés, ¿ya? Que sería cat, pero podría, por ejemplo, hacer una mala unión y unir la última letra del perro, que sería G y decir en vez de gato, decir gat, ¿ya? Entonces, puede haber dificultades en la fascia que estén a este nivel, a cómo formamos las palabras. Y también puede haber problemas a nivel de mezclar los sonidos de las palabras. ¿Ya? En la generación final, para en vez de decir gat, digan, por ejemplo, fat, que sería un pescado con gato, o, o, em, em, u otro tipo de combinaciones que la persona no tenga problema en reconocer que esto sea un gato, pero que tenga problemas en articular el sonido, producto que la conexión de las sílabas que constituyen la palabra gato en este caso es incorrecta. Entonces ahora con el uso de resonancia magnética funcional podemos distinguir que estas afasias pueden estar ubicadas a distintos niveles, nivel del significado de las palabras, a nivel de la construcción de la palabra en particular o a nivel del sonido de la palabra. Eh, y lo interesante es que con la resonancia magnética funcional hemos podido mapear, o sea, la neurociencia ha podido mapear a estos distintos niveles y estudiar estos distintos niveles. Entonces hay una zona muy activa de estudio del lenguaje, ¿ya? Que se pueden mapear la generación de las palabras en el lenguaje a estos distintos niveles, ¿ya? Y por supuesto, la gente se ha enfocado a generar terapias
que dependiendo del tipo de afasia y el nivel donde está, es donde se puede generar esta terapia, ¿no? Entonces eso es lo interesante que nos ha permitido estas herramientas, como por ejemplo la resonancia magnética funcional. La otra cosa interesante que en la imagen clásica que teníamos respecto a la generación del lenguaje, el entendimiento del lenguaje, eh, podemos ver que no solamente están involucrados la corteza, sino que se ha llegado a descubrir que hay zonas que no son zonas corticales, que son zonas subcorticales, y que también están involucradas en en la generación del lenguaje. Entonces aquí hay un ejemplo de que una persona que está sometida a terapia en la parte que tiene que ver con la forma de la forma y el significado, perdón, la forma de las palabras, de cómo construir las palabras. Esa gente está, bueno, tiene actividad en una zona cortical, lo cual no nos sorprende, pero lo interesante que gente que recibe terapia, que tiene dificultades con el significado de las palabras, presenta actividad no usual en zonas del cerebro que no son corticales. Y en este caso lo que aparece indicado ahí son los ganglios basales, ¿ya? Los ganglios basales, lo cual tradicionalmente están involucrados en lo que es las funciones que tienen que ver con el movimiento, ¿ya? Entonces esto es algo interesante porque los ganglios basales que tienen que ver, en el caso del control motor, ¿ya? Y que está involucrado en trastornos del movimiento, por ejemplo, el Parkinson, el típico problema que hay, problemas en los ganglios basales, o la enfermedad de Huntington también, que también tiene problemas en los ganglios basales, siempre se habían visto por el lado motor solamente. Pero resulta que los ganglios basales también están involucrados. Entonces aquí, haciendo un paréntesis de los trastornos del control motor, los ganglios basales no tienen que ver precisamente con la generación del movimiento, pero sí tienen que ver con la selección apropiada de los patrones de movimiento y el orden en que ellos se van a ejecutar, ¿ya? Ahora, haciendo la traducción de eso que se ha estudiado bastante bien en el caso de los trastornos de movimiento, aparentemente los ganglios basales tendría que ver con la selección apropiada de las palabras y para eso el entendimiento del significado de las palabras, ¿ya? Y esa es como la interpretación de estos hallazgos. Ahora, lo interesante es que si uno se va a los estudios tradicionales de la gente que está afectada por el mal de Parkinson, por ejemplo, hay unas dificultades de tipo de lenguaje que habían pasado un poco desapercibidas. Por ejemplo, una terapia que se está haciendo en Chile, digamos, es bastante cara para tratar a la gente con enfermedad de Parkinson, es lo que se llama la estimulación cerebral profunda, que consiste en todos los circuitos de los ganglios basales que no están bien, saltarse algunas etapas fundamentales del procesamiento del control motor y ir a estimular directamente aquellos núcleos que no están recibiendo la estimulación de los ganglios basales. ¿Ya? Entonces, saltarse como la parte que está mala y hacer una estimulación directa eh, de, de esa zona con un pequeño electrodo. Entonces, eso está disponible como terapia, digamos, que se paga muy cara, y que se implanta un electrodo en el cerebro y existe un aparato, que es una especie de marcapaso que estimula esa zona en estos pacientes del Parkinson. Bueno, eso se usa para terapia del Parkinson, pero qué interesante, ¿qué pasa con en la parte del lenguaje? Resulta que sometidos a una tarea que tiene que ver con recordar palabras y después decirlas, aquellas personas, una persona normal, digamos que son palabras nuevas y complicadas, tiene un porcentaje de, de capacidad de decir esas palabras, no vamos a entrar en detalle cuál es la tarea, pero de recuperar esas palabras, de poder decirlas del orden de, se muere un cierto tiempo en hacerlo, que aquí dice del orden de 50 milisegundos, y las personas que están
con este, este tratamiento de este implante, y cuando se apaga el aparatito que microestimula, es decir, vuelven los signos del Parkinson, tienen problemas, muchas dificultades en el lenguaje de cumplir esta tarea similar a los de tipo control. Pero cuando prendemos el aparatito de microestimulación cerebral profunda, pueden recuperar, eh, aparte, digamos, la parte motora propiamente tal, se ha observado que ellos también pueden recuperar estas funciones de poder decir palabras, de recordar palabras que uno se las ha hecho que se las memoricen y las puedan decir en cierto orden que uno les solicita. Entonces, interesantemente, lo que uno concluye de estos experimentos es que no solamente la corteza cerebral tiene que ver con la generación del lenguaje, sino que están involucrados los ganglios basales, que tradicionalmente habían sido involucrados solo en la función motora. Bueno, y esto ya un poco la tentación de que tal vez estas dificultades del lenguaje, como puede ser la fascia, podrían ser sintonizadas un poco más fino a otro tipo de afecciones, que tal vez el lenguaje sea un predictor de otro tipo de enfermedad. Y esto ya se está explorando de manera bastante seria, como yo les dije aquí en el Parkinson, pero también en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, lo que se ha mostrado también con estos estudios de resonancia magnética funcional es que no solamente tenemos esta visión simple de conexión de área de Wernicke con Broca, sino que existen múltiples conexiones entre distintas zonas del cerebro que están involucradas en el lenguaje. Cada una de esta caricatura que está aquí representa zonas o fibras de conexión entre distintas zonas del cerebro involucradas en el lenguaje, ¿ya? Aquí las que están como rojito me parece que son las que tienen que ver más con conectarse con los ganglios basales, que es lo que acabamos de explicar. Ahora, lo interesante que, dado de que están involucrados los ganglios basales, algo a lo que son muy sensibles los ganglios basales es a la estimulación de tipo dopaminérgica, del sistema dopaminérgico. Entonces, se cuenta en la historia de que el señor Winston Churchill solía tomar una droga de tipo dopaminérgica, es decir, que estimula el sistema dopaminérgico, que se llama la dexanfetamina, antes de pronunciar un discurso. Y eso lo que generaba era que mejoraba sus capacidades de comunicación, ¿ya? Interesante este dato, ¿ya? Y bueno, alguna gente se ha hecho la pregunta, se ha replanteado de que, bueno, estudiamos esto porque parece que allá hay algo, fenómeno que tiene que ver con el lenguaje. Y resulta que efectivamente estas drogas que actúan a nivel subcortical em, tienen la propiedad de mejorar, después de una aplicación por varios días, de mejorar las capacidades de procesamiento del lenguaje, ¿ya? Y esto podría pensarse como una especie de terapia para la gente que, y bueno, de hecho se está estudiando, para la gente que necesita recuperarse de sus capacidades, en el caso de las afasias, por ejemplo, producto de un accidente cerebrovascular. Podría ser una terapia que ayude, esta terapia que apunta precisamente a mejorar la función de los ganglios basales. Es decir, no solamente hay que pensar en la corteza, sino que también hay una oportunidad para mejorar las funciones del lenguaje a través de drogas que actúan a nivel de los ganglios basales. Ahora, otra cosa interesante que se ha descubierto respecto con estas técnicas es que algo que sería, digamos, de tipo baja tecnología, ¿ya? Sería que el ejercicio se ha mostrado que, y aquí está el paper, lo pueden estudiar después, que mejora las capacidades de procesamiento del lenguaje, ¿ya? Y hay diferencia entre ejercicio moderado, intenso, ¿ya? O simplemente ser sedentario respecto a someterse a test que tengan que ver con repetir palabras nuevas que uno escucha en cierta secuencia. Y eso se ha estudiado. Entonces, nuevamente aquí vemos un beneficio
interesantes del ejercicio sobre el lenguaje. Y esto evoca, obviamente, que tiene que ver algo con la cosa motora, con el control motor en que están involucrados los ganglios basales. Pero bueno, aquí hemos correlacionado distintas zonas, hemos mapeado distintas zonas que tienen que ver con el lenguaje, pero no hemos, desde el video anterior, no hemos respondido a la pregunta de cómo funciona el lenguaje, ¿ya? Entonces, nos hemos centrado principalmente en este problema del mapeo, ¿ya? Qué zonas se activan, pero no hemos visto nada de lo que respecta a de cómo funciona el lenguaje. Y entonces aquí vamos a ver algunos trabajos que nos dan luces, no está, obviamente no está resuelto eso, que nos dan luces respecto a, a qué es lo que pasa en nuestro cerebro con el procesamiento del lenguaje. Entonces uno de los modelos eh, más importantes que hay en esta área, que se llama el modelo de las dos corrientes principales, de Dual Stream Model, de la anatomía de cómo funciona el lenguaje. Entonces, y básicamente, es que este es un modelo de tipo basado en evidencia y también computacional, que básicamente dice, no, aquí no lo voy a describir tan en detalle, sino que vamos a ver como ciertas evidencias que ayudaron a construir este modelo. Eh, Básicamente dice este modelo del laboratorio de David Poppel, que está aquí, que existe una especie de vía dorsal, ya que está ejemplificada aquí en azul, que hace un mapeo de las representaciones sensoriales o fonológicas, ¿ya? En representación y de lo que tiene que ver con las representaciones motoras del lenguaje, ¿ya? La articulación de las palabras, por ejemplo. Y existe otra vía, una vía ventral que está aquí mostrado en color rosa, que representa las concepciones fonológicas conceptuales, es decir, aquellos conceptos como frase, como sentencia, ¿ya? Que son procesadas por estas zonas y son mapeadas aquí en ciertas zonas particulares del cerebro, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco las evidencias que tienen que ver con este modelo, ¿ya? Entonces, y aquí hay algo conceptual que es interesante recalcar. Ustedes están acostumbrados un poco contaminados por esta, digamos, que viene de la cibernética, este concepto de que cuando estamos hablando estamos intercambiando información, ¿ya? Y que pareciera que está todo lo que necesitamos en una conversación, parece estar contenido en esas ondas sonoras, esas ondas de presión física que viajan a través de este espacio que es el entorno del aire, que viajan a través de él. Pareciera ser de que hablamos naturalmente como que estamos traspasando todo lo que llamamos información y eso es suficiente para generarse esta comunicación entre nosotros. Pero en realidad lo que sabemos es que si aquí está, esto lo que representa es una onda de sonido, la amplitud en decibelio de la típica onda de sonido. Hoy por hoy hay muchas aplicaciones que tienen que ver con el sonido, con grabar, que representan esta estructura de sonido acá, que básicamente estos espacios que hay ahí son los silencios de los sonidos y esto representa la vocalización de los sonidos. Entonces aquí podríamos decir que hay como una especie de, hay una emisión de una frase, aquí hay otra y aquí hay otra. Y, por ejemplo, esta es una frase en inglés que dice, los gatos y los cocodrilos no juegan juntos, eso dice en inglés acá. Y acá abajo hay una representación de lo que se llama un sonograma, representación de la frecuencia en el tiempo, donde se ve aquellas estructuras que forman parte de esta comunicación, ¿ya? Y en general los programas de, por ejemplo, los programas que traducen el sonido, el software, digamos, que traduce el sonido a texto, de lo cual muchos de vuestros computadores, especialmente en las últimas versiones de Word, perdón, de Office y Word, que es la aplicación particular de Office,
tienen funciones de reconocimiento de voz. Y muchos de eso lo que hacen es precisamente generar sonogramas a partir de la información grabada con el micrófono, que sería hasta el dato bruto de acá, y con eso construir la traducción a palabra. Y eso fue, digamos, funciona bastante bien. Pero otra cosa es lo que hacemos nosotros en el lenguaje, que es darle significado a las palabras, construir frases con eso, ¿ya? Y parece ser de que una característica de esta onda muy importante es lo que se llama la envoltura, el envelope del sonido, ¿ya? ¿Por qué? Porque medido con otras técnicas puede ser como los magnetoencefalogramas, por ejemplo, que es lo que está aquí mostrado en verde. eh, Parece que nuestro cerebro, en estas ondas que son de baja frecuencia, mapean muy bien las ondas sonoras en términos de la envoltura del sonido. O sea, esto que se ve acá, que es como la envoltura del sonido, existe, que una propiedad, digamos, de tipo analítica del sonido, resulta que existe en nuestro cerebro un mapeo exacto y con medido como la respuesta magnetoencefalográmica, que es decir, medir la respuesta magnética del campo eléctrico que se genera en el cerebro, al parecer está muy bien mapeado con respecto al estímulo, ¿ya? Y bueno, eso podría no ser sorprendente. Eso ocurre a una cierta frecuencia que se llama la frecuencia entre 4 y 5 Hz. Podría no ser sorprendente que efectivamente nosotros hagamos un mapeo de eso, del estímulo, ¿ya? Podría no ser sorprendente eso, pero eso no nos dice mucho acerca de la función. Entonces, el grupo del señor David Poppel eh, quiso desafiar este sistema, esta propiedad del sistema, y ver dónde realmente surge el lenguaje, dónde surge la sintaxis y la construcción de oraciones. Entonces, para eso, ellos se- em, eh, y construyeron lo siguiente, que es que, bueno, aquí, como dije, está el sonido, está esta envoltura del sonido, y tenemos varios niveles de análisis. Entonces tenemos el nivel de análisis de fonético, que es como suena el sonido, el nivel de cómo esa fonética se traslada a palabra, a nivel del significado de ese sonido como una palabra. Pero aquí aparece otro nivel, que es el nivel que llamaremos nivel sintáctico, que es donde se organizan los artículos, los sustantivos y los verbos, y que no está reflejado aquí en el solo, en el sonido, la información que nosotros recibimos a través del sonido y a través de este mapeo que hacemos del sonido como esta envoltura. Ahí no está definido la sintaxis de las oraciones, por ejemplo. Cómo a partir de estos sonidos y de estas palabras nosotros construimos oraciones, ¿ya? Eso es algo interesante. Entonces, esto rompe un poco la idea de que toda la información que viene por el sonido ya viene predefinido, la semántica, la sintaxis, ¿ya? Bueno, ya que podemos analizar eso a distintos niveles, eh, desafiemos un poco el sistema. Entonces, el experimento, bueno, nuevamente, entonces, uno debería esperar que a nivel de las sílabas, las palabras, existiera una cierta correlación neuronal, grupos de neuronas que reaccionaran a la construcción de sílabas, de palabras, de frases o de sentencias, ¿ya? Esto no necesariamente es una clasificación estricta lingüística, ¿sí? Si hay alguien lingüista, digamos, viendo esto, puede que no coincida, digamos, lo que estoy viendo es más bien una definición operacional que eh, eh, definió este señor Poppel para su grupo, ¿ya? Entonces, como lo que acabamos de ver, parece ser que hay actividad cerebral que está muy bien correlacionado a este nivel, al nivel de las palabras, de los sonidos de las palabras. Pero aquí ya debería existir en otros niveles, otro tipo de actividad neuronal que está ejemplificada, digamos, como estas onditas de baja frecuencia, que deberían evocarse o producirse em, cuando estemos construyendo las palabras, cuando las em, construyendo
frases o construyendo sentencias que son agrupaciones de frases. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde ocurre esto? Si es posible detectar con estas técnicas dónde está ocurriendo cada uno de estos niveles de procesamiento del lenguaje, que, insisto, ese tipo de procesamiento de los sonidos que vienen no viene como información en los sonidos. Entonces ellos diseñaron un experimento que es el siguiente, que es, primero lo hicieron con gente que es hablante nativo de chino, ¿ya? Y lo que hicieron fue, y también lo hicieron con hablantes nativos de inglés, que fue poner palabras en una cierta secuencia al azar que tenían la misma duración, tanto en inglés como en chino. Entonces, la idea es que vamos a encontrar en este rango de frecuencia de 4 Hz una representación de eso en el cerebro que tiene que ver con representar los sonidos de eso. Y la pregunta es, y después ellos hicieron, fíjense que estas palabras no están, no hay una sintaxis detrás de eso, sino que después lo que ellos hicieron fue agrupar estas palabras, ¿ya? Para generar estas frases artificiales, ya frases de tipo N que llaman el tipo P, y que deberíamos, lo que buscaron es que si ese tipo de frase era posible encontrar actividad de zonas del cerebro en un cierto rango de frecuencia producto de la unión de estas palabras. Y eso lo llamaron actividad a nivel de frase, que uno debería esperar que estuviera a 2 Hz. Y también construyeron, haciendo esta separación de esta palabra, construyeron también a nivel de sentencia. Y fueron a ver si es posible detectarla con esta técnica que se llama eh, magnetoencelo, eh, eh, ma- digamos, eh, medir la actividad magnética del cerebro, de ciertas zonas del cerebro, ¿ya? Entonces, aquí hay sílabas de la misma duración, frases artificiales y sentencias artificiales. Entonces, se van a generar estas representaciones internas en el cerebro con esta construcción artificial. Y lo que encontraron, este es un resumen, el paper es mucho más largo, que por ejemplo, encontraron efectivamente este gráfico es una representación eh, de lo que se llama la potencia, es decir, el rango de frecuencia más potente existente en la respuesta del rango de frecuencia que estoy midiendo. Y lo que encontraron fue que había uno que tenía algo que casi siempre estaba presente, que era el rango de frecuencias dentro de los 4 Hz, que sería la representación en el cerebro de estos sonidos, ¿verdad? Que duran 250 milisegundos. Y encontraron que al dar una estructura artificial de separación de frases, de tipo de frases y de sentencias, encontraron efectivamente que eh, el cerebro construyó en este rango de frecuencia de 2 Hz y de 1 Hz, construyó representaciones de esas frases y de esas sentencias artificiales. Entonces, oh sorpresa, esa construcción artificial no estaba en los sonidos, sino que ellos lo generaron, eh, vieron que se generaba, podía generar artificialmente, y el cerebro es capaz de responder a eso. Y lo interesante que si lo hicieran en lenguaje chino, ¿ya? Y le hicieron escuchar esto a una persona que habla inglés, ciertamente es capaz de generar una respuesta a las palabras, a los sonidos de las palabras en el rango de los 4 Hz, pero em, fue para esa persona imposible de generar un tipo de significado tipo frase o tipo sentencia, lo cual muestra estas líneas punteadas aquí que no aparecen estos pics que veíamos en el caso de acá de los sujetos que hablaban en chino, que eran capaces de darle una cierta significado, unas sentencias que son totalmente, perdón, unas frases y unas sentencias que son totalmente artificiales. Entonces, este sonido sigue siendo sin ningún sentido para la persona que habla inglés como lenguaje nativo.
Y esto es, perdón, y esto es al revés también, sí. A las personas eh, que hablaban chino perdón, inglés y pueden encontrar que son capaces de construir significado, ¿ya? De alguna manera estas palabras al azar en inglés, en las personas, es decir, serían capaces de tener pic de actividad 2 Hz y 1 Hz. Las personas que hablan inglés chino, perdón, chino nativo eran incapaces de encontrarle un significado, construir un tipo de significado como frase, como sentencia en el cerebro, pero sí eran capaces de tener esta actividad a 4 Hz que tenía que ver simplemente con escuchar las palabras y poder dividir las palabras como entes individuales, ¿ya? Pero que eso ocurría, esa codificación ocurría a los 4 Hz. Bueno, lo que hicieron después que es tratar de localizar zonas del cerebro de manera mucho más fina que estas medidas no invasivas. Y para ellos, este es un grupo de investigadores que es de la Universidad la NYU, la Universidad de Nueva York, y ellos tenían la ventaja que en el hospital tenían una unidad de tratamiento como para pacientes con epilepsia. Entonces, como parte de los tratamientos, de descubrir los focos epilépticos, ellos aprovecharon de hacer los experimentos con estos sujetos e identificar a través de electrodos puestos en el cerebro qué zona, grupos neuronales pueden estar respondiendo a una u otra categoría. Entonces aquí lo interesante que encontraron que, digamos, en verde, aquí está, sería lo mismo más o menos que encontraron en los gráficos anteriores, pero en azul se dieron cuenta que habían grupos de neuronas, midiendo con estos electrodos, que, podían reaccionar obviamente al estímulo de estas palabras, tenían una cierta actividad para las frases, pero no presentaban una actividad grande en distinguible del ruido de frecuencia para la sentencia. Entonces, ojo así. Entonces aquí serían grupos en el cerebro que son especializados en descubrir estructuras de frases, pero no en generar sentencias largas. En cambio, también encontraron grupos que no respondían a las sílabas de las palabras, a los sonidos de las palabras, pero sí eran capaces de presentar actividad de manera a las frases artificiales o a las sentencias, que es la agrupación de frases. Entonces, esto es muy interesante, significa que estas capacidades de construir sentido a lo que uno está escuchando están de cierta manera cableadas en el cerebro. Entonces, eh, los circuitos neuronales pueden generar estos ritmos lentos que coinciden con la escala de tiempo de estructuras lingüísticas más grandes. Incluso cuando dichos ritmos no están presentes en la entrada del habla, esos ritmos no están presentes, estas eran palabras planas, digamos, no estaban presentes en la estructura de lo que estaban escuchando. Entonces, aquí hay un mecanismo eh, que está intrínseco presente que puede construir eh, una cierta regla o una cierta gramática que, que no se confunde con la presentación de un estímulo plano, ¿ya? Tratan de darle un cierto sentido. Y eso aparentemente nosotros aquí no he tratado en extensa el tema de la adquisición del lenguaje en la infancia, pero aparentemente durante la infancia nosotros le vamos dando, se va generando en nuestro cerebro esta estructura, de tal manera que podemos decir que estamos cableados para transformar estos sonidos, estas secuencias de unidades abstractas, em, a partir de las reglas que nosotros ya conocemos y que han sido incorporadas a nuestro cerebro. Y esto es más o menos el nivel de lo que se sabe de cómo se construye el lenguaje, ¿ya? Que es importante en nuestra historia personal, es importante las estructuras de reglas y gramáticas que hemos aprendido en nuestra comunicación oral y también a través del estudio formal, y que esas parecen ser ya estar fuertemente cableadas, de tal manera que cuando nos exponemos a un lenguaje nuevo, a un lenguaje similar al de nosotros,
nosotros tendemos a darle un cierto sentido a eso a través de la actividad, de tratar de parear esa actividad de este estímulo nuevo en una estructura gramática que nos haga sentido de construir frases y construir sentencias. Entonces, ese es el estado como un poco actual de la investigación en neurociencia del lenguaje. Ya como pueden ver, tenemos herramientas muy interesantes que están siendo ocupadas para desentrañar cada uno de estos distintos niveles en los cuales podemos hacer estudios que nos revelaron primero son distintos niveles de procesamiento del lenguaje, nos revelaron ciertas afasia y daños producto de accidentes cerebrovasculares, pero ahora con esta herramienta ya podemos salir un poco de esas situaciones patológicas y ir a estudiar en la situación normal, que seríamos nosotros ahora los individuos normales, sometidos, por ejemplo, a este tipo de paradigma experimental del grupo del señor David Poppel, que expliqué aquí en detalle. Entonces, espero que se hayan entretenido en estos dos videos respecto a conocer más o menos el estado del arte de la investigación de la neurociencia del lenguaje.